Hola queridos estudiantes, espero se encuentren muy bien de salud, bueno en todos los aspectos la verdad que se encuentran muy bien. Vamos a continuar, esta ocasión corresponde hablar un poco de lo que es el boom latinoamericano y también vamos a hablar un poco del realismo mágico. Sin embargo voy a dividir los videos, que este pues es el boom latinoamericano y luego vamos con el realismo mágico. Sin embargo pues cabe mencionar que no podemos hablar del boom latinoamericano sin hablar o sin tocar por lo menos un poco, mencionar pues por lo menos un poco el boom, el realismo mágico. No se puede hablar de ninguno de los dos, ya sea del realismo mágico o del boom, eh, haciéndolos pues sin mencionar el uno del otro. Van de la mano. Y vamos a empezar con esto de que qué es en primer lugar el boom latinoamericano. Vamos a conocer, vamos a identificar al boom latinoamericano como un fenómeno literario que surgió en la década de los 60 60 y 70, y que consistió en el afloramiento de la narrativa latinoamericana con obras que se difundieron por todo el mundo, convirtiendo a sus autores independientes y relativamente jóvenes en iconos de la literatura. Bien, aquí jóvenes, cabe mencionar y hay que hacer hincapié en que no nos estamos refiriendo como boom latinoamericano, no nos estamos refiriendo a ningún género literario, a ninguna corriente literaria, a ningún movimiento literario como hemos venido viendo, el romanticismo, el realismo. No nos referimos a eso. Vamos a tomar esto nada más como un fenómeno editorial, o para entenderlo un poco mejor, como un periodo de auge que tuvo la literatura, que empezó, que se dio desde los 60 y los 70. ¿Y por qué? Bueno, fue porque, como vemos aquí en la presentación, hubo un afloramiento, es decir, que se multiplicó la producción literaria, o un surgimiento de una gran producción literaria que se difundió por todo el mundo. Entonces esto convirtió a los autores de esta gran cantidad de obras en iconos de la literatura. Es para hacerles un poco la comparación, ¿verdad? Es lo que sucede actualmente con la música, ¿no? La música ha convertido a un montón de jóvenes en este momento. Ustedes que están más jóvenes que yo conocen más, ¿verdad? Ha aflorado diferente cantidad de música, un género en específico que ustedes ya saben cuál es, que ha hecho pues famoso a un montón de jóvenes con la música, ¿verdad? Entonces lo mismo pasó con la literatura. Ahora, digamos, hay un boom en la música, pero estamos hablando del boom literario que sucedió en los 60 y 70. ¿Qué es eso? Una producción a gran escala de obras geniales. No eran obras pues comunes y corrientes, que hicieron populares, famosos, como le quieran llamar, a estos autores. Ahora vamos a preguntarnos quién lo inició. Bueno, ¿quién lo inició? No tenemos una respuesta a ciencia cierta. Más adelante vamos a ver una pista de lo que nos lleva a interpretar, ¿verdad? De que quién pudo haberlo iniciado, quiénes son, con quién más o menos inició, porque como no es un movimiento literario en sí, sino que es un fenómeno, pues más adelante vamos a conocer cómo más o menos empezó. Entonces se desconoce a ciencia cierta, quién inició el fenómeno, porque algunos escritores se consideraban huérfanos, es decir, que no seguían ningún modelo particular. Otros dirían, en vez de modelo, una escuela literaria del siglo XX, ¿verdad? No seguían, estos autores eran independientes, digamos, no tomaban el estilo o no seguían los cánones de algún otro movimiento o algún modelo literario. Entonces, por eso es que se dice que son huérfanos y no se puede decir quién lo inició, si es cierta. Ahora, estos autores, como todo, nosotros también hemos oído tal vez que los humanos pues somos producto de la imitación, de mímesis. Imitamos o seguimos consciente o inconscientemente, hacemos lo que otros hacen, o tratamos de imitar lo que otros hacen. Todo el exterior nos influye, todo nos influye. Entonces
estos escritores del boom, dentro del boom literario, igual fueron influenciados. La influencia de estos escritores está en el movimiento modernista y las vanguardias del siglo XX, y especialmente la influencia del surrealismo europeo. ¿Y para qué? O sea, vieron influenciados para desafiar las convenciones literarias de la época a través de los neologismos. Los neologismos pues son palabras nuevas, ¿verdad? Desconocidas. Las blasfemias y el lenguaje inapropiado. Ustedes, al explorar la obra del boom literario, las obras del boom literario, se van a topar con lenguaje, pues, digamos, palabras soeces, lo que decimos nosotros en el país como malas palabras. No hay una preocupación por cuidar ese o por mantener el lenguaje educado o culto, digamos, sino que es un lenguaje cotidiano y se utiliza bastante la espontaneidad de los personajes. Estamos hablando aquí de personajes latinoamericanos. Aquí se retrata el personaje latinoamericano tal cual. Entonces, dentro del boom, esta es una de las características, pero es una característica que, para ser más específico, en el realismo mágico, porque van de la mano, estos dos van de la mano. Ya el realismo mágico sí, ¿verdad? Como un movimiento ya más, digamos, fundamentado, cumple con esta característica del uso del lenguaje inapropiado, las blasfemias, los neologismos, etc. Y la fusión entre la ficción y lo real generaba la duda en el lector, y aquí está lo que les mencionaba como el realismo mágico, que intenta mostrar lo extraño como algo cotidiano. Bueno, el realismo mágico lo vamos a ver en el siguiente video, pero ya una pista nos dice que consiste o trataba el realismo mágico, mezclaba la realidad y pues le agregaban los escritores o los autores, perdón, cierto toque de cierto toque de magia, mágico, elementos no reales. O sea, es una mezcla de la realidad con lo no real. Por ahí va más o menos, más adelante vamos a ver más a detalle, ¿verdad? Y el contexto histórico del boom literario, como ya lo mencionamos anteriormente, la década del 60 y 70, se caracterizaba por la agitación ideológica de la sociedad latinoamericana, que comenzaba a despertar en medio de un periodo de gobiernos autoritarios en la mayoría de los países de la Guerra Fría. Aquí, gobiernos autoritarios, estamos hablando de derecha y de izquierda, ¿verdad? Ustedes ya vieron el realismo, pues ya saben de qué va. El realismo va de manifestarse en contra de muchas acciones como que estaban sucediendo para ese entonces en América Latina. También aquí hay el contexto está la Revolución Cubana. La Revolución Cubana pues marcó una influencia o influyó muchísimo en diferentes sectores, en autores, literatura, en todo. Y también pues como siempre Estados Unidos también influye en la producción de literatura o de cualquiera de las artes. Y ojo, no estoy diciendo que Estados Unidos influye como colaborador, sino que las acciones de Estados Unidos. Estamos hablando de Estados Unidos imperio, ¿verdad? No de la gente por sí en Estados Unidos, sino de las políticas invasoras de Estados Unidos. También el triunfo de Cuba, que prometía una nueva era, logró llamar la atención pública de todo el mundo, tiempo antes de que se originara el fenómeno literario. Como les decía, Cuba llamó la atención de todo el mundo puso los ojos en Cuba por el éxito que tuvo pues la revolución comandada, digamos, por Fidel Castro. Ahora, inicio del periodo del boom. La revolución literaria del boom inició en 1962, cuando se produjo un hecho sin precedentes. Esto es lo que le mencionaba. No se puede decir quién lo inició, cómo inició, pero la pista mayor que hay para poder decir o tener un parámetro de cuándo más o menos inició es esta, de que se produjo el hecho de que la novela del entonces desconocido era, pues no, nadie conocía a este joven escritor que se llama Mario Vargas Llosa, y su obra era La ciudad y los perros. Entonces, el acontecimiento es que esa novela fue premiada en el certamen Biblioteca Breve de la editorial catalana Seix Barral.
Entonces, a partir de aquí, después de esta premiación, como que se impulsó o motivó más a los escritores de esa época a pues tener una producción literaria más extensa, producir con mayor cantidad y mayor frecuencia y con calidad, ¿verdad? La producción. Entonces, esto es lo que da inicio al boom. Y ya después de esto que vimos anteriormente, ¿verdad? Entre 1962 y 1967 aparecieron libros como Rayuela y Los Premios, estos dos libros de Julio Cortázar. También está Sobre Héroes y Tumbas de Ernesto Sábato, La Muerte de Artemio Cruz y La Región Más Transparente de Carlos Fuentes, Pedro Páramo y El Llano en Llamas, esto es de Juan Rulfo, El Astillero de Juan Carlos Onetti, El Coronel no tiene quien le escriba y 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Estos libros cambiaron la forma de hacer novela en el continente, pues introdujeron cambios fundamentales. A ver, en estos libros hay diferentes pues particularidades o peculiaridades que uno al leerlos pues se puede dar cuenta. Por ejemplo, Rayuela, todos nosotros conocemos que la manera común de leer un libro es iniciamos leyendo el libro desde el inicio y pues lo terminamos hasta la última página. Pero Rayuela es un libro eh, que el mismo autor, Julio Cortázar, nos dice que no hay una forma de leerlo. Se le pregunta, ¿cómo se lee Rayuela? No hay una forma de leer Rayuela. Rayuela lo pueden empezar desde en medio hasta el final. Pueden empezar de en medio al principio o del final al principio. Y da igual. Entonces esta es una de las peculiaridades ya del boom literario, pues con sus, digamos, nuevas maneras de hacer literatura. Y también pues ahí se van viendo otras características que vamos a ver a continuación. Y aquí están las innovaciones literarias, características, digamos. En las innovaciones literarias tenemos esta que es bien interesante, que es la perspectiva múltiple. Antes de hablar de la perspectiva múltiple, pues les voy a mencionar que consiste en los tipos de narrador. Ustedes saben que hay diferentes tipos de narrador. Hay el testigo, el omnisciente y el protagonista. Narrador testigo, narrador protagonista, narrador omnisciente. Pues ¿en qué consiste esto? Bueno, el enfoque narrativo múltiple o la perspectiva múltiple se da cuando dos o más personajes se refieren a los mismos hechos, pero desde distintos puntos de vista, interpretándolos de distinta manera, combinando varios de los tipos de relación que tiene el narrador directamente con el relato y el recurso literario y expresivo utilizado para contar la historia. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esto que estoy hablando? Les voy a poner un ejemplo textual y luego les voy a poner un ejemplo auditivo, digamos que me tomé pues el trabajo de elaborarlo con otro compañero, con un compañero docente de otra institución que se llama Ever, y más adelante se los voy a presentar. Entonces, ojo con esto, miren, con los tipos de narrador. Miren, todavía llevaban pantalón corto ese año, aún no fumábamos. Entre todos los deportes preferían el fútbol y estábamos aprendiendo a correr olas, a zambullirnos desde el segundo trampolín del Terrazas, y eran traviesos, lampiños, curiosos, muy ágiles, voraces. Ojo con esto, fíjense, todavía llevaban pantalón corto ese año. Aquí pues el narrador está viendo o narrando, ¿verdad?, lo que sucedía. Ellos llevaban pantalón corto ese año. Pero luego, si se fijan bien, él se incluye en la narración como participante de los hechos y dice, aún no fumábamos. Y luego otra vez se salta y dice, entre todos los deportes preferían el fútbol y estábamos, otra vez ya se incluye, aprendiendo a correr ola. Bueno, etcétera. Para que les quede un poco, no sé, para tratar de explicar un poco más, pues les voy a presentar el audio que elaboré de este mismo texto, pero con dos voces. Una voz representa cuando hay un tipo de narrador y el otro es cuando entra el otro tipo de narrador. Ya a continuación se los presento. Por favor pongan la atención porque creo que ha quedado un poco bajo de sonido. Todavía llevaban pantalón corto ese año.
Aún no fumábamos Entre todos los deportes preferían el fútbol. y estábamos aprendiendo a correr olas, a zambullirnos desde el segundo trampolín del terrazas. Y eran traviesos, lampiños, curiosos, muy ágiles, voraces. Muy bien, espero pues esto haya pues dilucidado un poco más cómo o qué es esta perspectiva múltiple y pues una de las características o de las innovaciones literarias que se produjeron en este periodo del boom. Boom porque hubo una explosión, es una explosión de literatura bárbara, o sea, los clásicos de la literatura latinoamericana se encuentran aquí. Cien años de soledad, El coronel no tiene quien escriba, Pedro Páramo, El túnel, etcétera, ¿verdad? Si hay una producción literaria súper entretenida y por demás interesante, es aquí en el boom latinoamericano y se los recomiendo porque la literatura latinoamericana pues no es traducción de otros idiomas, esto es en español y pues es más digerible, ¿no? A ver, otra de las innovaciones es el manejo de los personajes. Preferentemente los personajes se muestran desde dentro. Se suelen presentar personajes en conflicto con su entorno y consigo mismo, deseosos de encontrar su identidad. Son personajes borrosos o anulados por sus circunstancias y sus conflictos explotados por los autores y autoras para enriquecer el desarrollo de las tramas en sus novelas. Y aquí también está otro ejemplo del texto este es de Ernesto Sábato. El túnel es una novela bastante corta, una novela psicológica que por demás está decir que es mi favorita. Eh, les tengo aquí un fragmento. Dice: yo no decía nada. Hermosos sentimientos y sombrías ideas daban vueltas en mi cabeza mientras oía su voz, su maravillosa voz. Fui cayendo en una especie de encantamiento. La caída del sol iba encendiendo una fundición gigantesca entre las nubes del poniente. Sentí que ese momento mágico no se volvería a repetir nunca. Nunca más, pensé, mientras empecé a experimentar el vértigo del acantilado y a pensar qué fácil sería arrastrarla al abismo conmigo. Aquí vemos pues un personaje bastante con pensamiento. Esto es una novela psicológica con un pensamiento un poco perturbador, digamos, un poco sombrío. Eh, pero bueno, les recomiendo que lean el libro, es súper corto, es más, yo les voy a pasar si gustan el libro, ya sea en cualquier formato de PUB o PDF. Y luego pues tenemos el manejo del tiempo. Eh, esta característica del boom abre paso al intro, a la introducción, digamos, o al inicio de un libro más famoso para mí, bueno, para muchos, es el libro más famoso del mundo o la introducción más famosa y más conocida del mundo. Este manejo del tiempo. Se quiebra el tiempo cronológico, el pasado se alterna con el presente y el futuro, hay avances y retrocesos y hay un caos en el argumento. A veces uno no se da cuenta si son hechos que ya transcurrieron, si está hablando en futuro, si en presente. Esto se da bastante en el boom latinoamericano, especialmente bueno, en el realismo mágico. Pero ojo, no estamos hablando del realismo mágico todavía. Lo único que pues no lo podemos dejar afuera porque van de la mano, como les repetía. Entonces, ¿a qué me refiero yo con la introducción más famosa a uno de los libros que más atrapan o el más de los más vendidos en todo el mundo? Me refiero a este, espero que algunos de ustedes ya los conozcan, y es este. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Este es el inicio, así inicia este libro, ¿verdad? Esta obra o esta joya literaria que es 100 años de soledad, que también se las recomiendo muchísimo, 100 años de soledad. ¿Y a dónde está la característica? La característica, fíjense, muchos años después de qué. Así inició el libro. Bueno, esto es un fragmento nada más de donde se puede presentar esta característica, pero tiene muchísimas más. Pero siempre salta la pregunta, muchos años después de qué.
Así inicia el libro, muchos años después. Y bueno, también tenemos el manejo del espacio, como digamos una innovación del boom. Y el manejo del espacio, el personaje vive el ambiente que lo rodea desde su interioridad. El espacio nace de él, las descripciones son parcas e imprecisas y predomina el espacio cerrado. Y tenemos un fragmento de Ernesto Sábato sobre héroes y tumbas, perdón que se me olvidó poner el autor y el libro, pero dice: ya se alejan en medio del polvo, en la soledad mineral, en aquella desolada región planetaria, y pronto no se distinguirán, polvo entre polvo, ya nada queda en la quebrada de aquella legión, de aquellos míseros restos de legión, el eco de sus caballadas se han apagado, la tierra que desprendieron en su furioso galope ha vuelto a su seno, lenta pero inexorablemente, la carne de la valle ha sido arrastrada hacia el sur por las aguas de un río, para convertirse en árbol, en planta, en perfume. Bien, bueno, este es otro fragmento, se llama Sobre héroes y tumbas, el libro de Ernesto Sábato, el mismo autor de El túnel, y pues vemos aquí las descripciones medio sombrías también, o parcas. Una de las características que de las innovaciones literarias que tuvo este fenómeno como el boom. Y bien, eso ha sido un breve video, una breve presentación de lo que es el boom latinoamericano. También les voy a presentar algunos de los autores que destacaron dentro del boom latinoamericano, y posteriormente vamos a pasar al realismo mágico, chicos. Espero les haya gustado, espero que también ustedes busquen información aparte, ¿verdad? Para informarse un poco más del boom, del realismo. Y pues vamos a continuar con los autores destacados. Bien, jóvenes, vamos, como les mencionaba, ¿verdad? Vamos a conocer los autores principales o más representativos y sus obras dentro de este fenómeno conocido como el boom literario. Y vamos a empezar, como no empezar por él, por el gran García Márquez, Gabriel García Márquez, un escritor colombiano nacido en 1927. Su mundo narrativo surge de la oralidad y de lo insólito de la realidad latinoamericana. Su estilo es dinámico, es metafórico y pleno de significado. Y la obra más importante en el boom, latinoamericano, es 100 años de soledad. Y también pues es la obra más importante de toda la producción. Tiene una vasta producción literaria, y es la más importante, uno de los libros más importantes de la literatura universal. Otro dato es que fue ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982. Colombiano, Gabriel García Márquez. Ahora vamos a Julio Cortázar, argentino, nació en 1914 y murió en 1984. El mundo narrativo de Cortázar pues incorpora elementos fantásticos que potencian la sensación del absurdo de la vida humana. Las estructuras novedosas de sus cuentos y novelas y sus rupturas con el lenguaje de las generaciones anteriores lo convirtieron en uno de los escritores más innovadores de su generación. Les mencionaba anteriormente, ¿verdad?, de que rompe con esa estructura en su libro Rayuela, de que no es necesario iniciar por el principio la lectura. También utiliza en esta novela palabras extrañas, neologismos o palabras no conocidas por los lectores, ¿verdad? Argentino, y su obra más representativa dentro del boom es Rayuela. También tenemos al mexicano Carlos Fuentes, y en la novela las ciudades adquieren un lugar preponderante en sus obras. O sea, para Carlos Fuentes pues tienen un lugar súper preponderante en los lugares en sus novelas. Critica la falsa moral de la sociedad y la soledad que experimenta el ser humano contemporáneo. La obra más importante es La muerte de Artemio Cruz, la obra más importante dentro del boom latinoamericano, ¿verdad? Como dato extra, pues recibió el premio Rómulo Gallegos en el 1977, y el premio Cervantes en 1987.
Y el otro que tenemos es el peruano Mario Vargas Llosa. Eh, Nació en 1936, todavía está vivo y todavía es escritor. También dedicado a la política. Mario Vargas Llosa, pues, es querido y odiado por muchos por su cambio, digamos, de posturas políticas que ha tenido, ¿verdad? De ser alguien de izquierda, alguien de derecha, alguien incomprendido, alguien, bueno, es odiado y amado por muchos, pero en su literatura, bueno, su obra literaria no se puede negar. Bajo la influencia de la literatura estadounidense y europea, incorpora innovaciones formales como múltiples perspectivas, ya vimos las perspectivas múltiples, distintos narradores, ¿verdad? Diversos espacios temporales e interpolación del monólogo interior con diálogo objetivo. Su obra más importante dentro del boom es La ciudad y los perros. Ustedes lo conocerán también quizás por su obra Los cachorros, pero dentro del boom es La ciudad y los perros. Y también es Premio Nobel de Literatura en 2010. Y también tenemos a este gran autor mexicano, Juan Rulfo, que nació en 1917 y murió en el 86. Y en sus obras se combinan la realidad y la fantasía. Asimismo, las acciones se desarrollan en escenarios propios de Latinoamérica. Los personajes representan los seres típicos del lugar, conjugando sus grandes problemas socioculturales con el mundo fantástico. Su obra más representativa en el boom es Pedro Páramo.